Muy buenas noches, licenciada. Mi compañero Kevin Portillo, Alejandra Pavón y yo, Stephanie Funes, le venimos a hablar sobre la teoría de la sociocrítica. Bueno, esta teoría tiene como fundamento el razonamiento dialéctico y pues a la crítica ideológica. Pretende modificar las estructuras sociales, en la que está basada la educación. También, bueno, la literatura como hecho social procura poner de manifiesto las relaciones existentes entre las estructuras de la obra literaria o cultural y las de la sociedad en que está profundamente arraigada. La obra siempre está ligada a la sociedad, siempre. Cada elemento de la obra está inmerso en valoraciones sociales. Se necesita una comunidad que le dé sentido. Siempre la sociedad y el texto van a estar ligadas porque la sociedad le tiene que dar sentido al texto, ya que ahí se ve reflejado sus estudios, las huellas que va dejando. Bueno, también es determinante dar con las huellas ideológicas y las tensiones antagónicas entre las clases sociales es fundamental para cualquier lectura de textos. Centrada en las estructuras del texto, la sociocrítica determina que la naturaleza social de la obra debe ser localizada e investigada dentro del texto y no fuera de él. Bueno, el contexto histórico, pues es la sociocrítica es un método de análisis literario. Según Claude Duchet, que fue uno de los investigadores de la sociocrítica, pues la teoría de la sociocrítica es una propuesta teórica y metodológica para el análisis y la interpretación de los textos principalmente literarios. Su origen es reciente, pues debido a fue a inicios de los años 60 en el siglo XXI y fue en Francia. Pues esta disciplina puede visualizar como estudio textual y social al mismo tiempo. Se trata de una sociología crítica que aspira a ser una sociología del texto. Aquí podemos ver una pequeña biografía del investigador, que es Claude Duchet. Bueno, también hubieron más investigadores. Por ejemplo, estuvo Antonio Gómez, Edmond Síos, Pierre Sima, pero pues vamos a ver a Claude Duchet, que bueno, él nació el 31 de mayo de 1925, actualmente tiene 96 años. Él es un crítico literario que nació en Francia. Es el inventor de la sociocrítica también. Pues la propuso en febrero de 1971. También es un catedrático de la Universidad de París y fue editor de jefe de la revista Romantins en 2005, y también forma parte de un club internacional de investigadores de Balsamia. Las obras representativas es, como podemos ver aquí, este libro de la sociocrítica aborda la posibilidad de mutación ideológica y perspectiva del texto. También podemos ver aquí la sociocrítica como modo de texto de los textos. Pues el texto tiene una naturaleza social siempre, como lo dije anteriormente, va ligada a la sociedad, a la comunidad.
lo social no se refleja en la obra, sino que se produce en ella. Enjembre, 1996. Y por último, por mi parte, las aportaciones de Duchet. Bueno, como primer punto, él reconoce en el texto las huellas de la sociedad que lo produjo. Segundo punto, busca el reconocimiento de la expresión social y su respectivo origen a través del lenguaje. Tercer punto, funciona dentro de un colectivo que es producción, difusión y recepción. Muchas gracias, licenciada. Esta es mi parte de la investigación y de la exposición. Buenas, mi nombre es Alejandra Melisa Espinosa Pavón. Yo les voy a hablar un poco acerca de la sociocrítica. La sociocrítica es una teoría literaria que opera como método de análisis e interpretación de textos desarrollada. En los últimos 30 años, sus antecedentes más inmediatos son el estructuralismo genético concebido por Lucien Goldman, así como la tesis de George Lucas, que proponían el método genético sistemático. La sociocrítica, no obstante, reconoce su deuda y afinidad con esas propuestas teóricas. Ha tomado en ellas una necesaria distancia, señalando sus diferencias. Frente a los métodos tradicionales de la crítica, cuyo desarrollo siempre estuvo radicalizado entre un polo demasiado formalista, Freud y lo semiótico, y otro demasiado sociologizante y reduccionista, los marxistas. La sociocrítica destaca la especificidad del texto literario, sin menoscabo de su espesor social. Su punto de partida es que todo texto literario produce en el lector una ilusión de autonomía y autoclausura, que tiene por efecto ocultar la huella de su origen social. La sociocrítica, entonces, asume la tarea de restituir al texto todo su espesor social, poniendo al descubierto la variedad de discursos sociales que, bajo la forma de sociogramas e ideogramas, imágenes representacionales, constituyen, por así decirlo, su materia prima. Para el profesor Duchet, la sociocrítica es una sociología literaria que no ha fijado aún de manera definitiva los márgenes de sus dominios. Entre otras cosas, ella pretende clasificar el hasta ahora mal situado lugar de encuentro entre lo social y lo literario. Por eso la sociocrítica, en su afán de establecer sus dominios, sus puntos de aplicación, sus métodos y su autonomía, ha hecho acopio de sus recursos de otras ramas. Como consecuencia, ha enfrentado problemas de consolidación y de crecimiento. Duchet planteó 3 categorías literarias que definen al fenómeno literario: pretexto, contexto, sociotexto. Pretexto: mundo cultural existente en un momento determinado. Se trata del imaginario social que rodea al autor en un momento de escribir su obra. Contexto: es la relación de elementos de tal imaginario. El mundo cultural existe, es donde habita la temática. Sociotexto: es el texto como lo conocemos, pero comprendiendo que se encuentra habitado por un discurso. Además tiene 2 elementos más, que son el incipit y el sociograma. Incipit:
Funciona como una franja donde se comunica el sociotexto y su contexto. Fija las coordenadas espaciotemporal e identitarias del texto. Textos prefaciales. Título, índice, prólogo, dedicatoria. Los dejo con el siguiente integrante del grupo. Buenas noches o buen día a todos. Yo les voy a continuar hablando sobre otro de los elementos centrales del sociotexto y es el sociograma. El sociotexto no puede existir sin el contexto y el pretexto. El sociograma es un concepto que Duchet construyó a partir de la noción de diagrama que fue propuesta por Charles Sanders. El sociograma es esa amplia zona en que dialogan el discurso social y el texto. Se da la cristalización del discurso social. El discurso social es el que comprende todo lo que se dice y escribe un estado en cuanto momento de la sociedad, es todo lo que se ha impreso. En consecuencia, con esta perspectiva integradora, es importante resaltar que la sociocrítica rechaza conceder autonomía a su objeto de estudio. Además, en el sociograma se da la cristalización del discurso social. Duchet lo define como un conjunto indistinto, inestable y conflictivo de representaciones parciales en interacción y centrada alrededor de un núcleo. Por otra parte, entre el contexto y el sociotexto se establece una relación de interdiscursividad que es incesante y activa. Es un concepto tradicional de contexto que considera la obra y la realidad como dos entidades independientes. El contexto de la sociocrítica no existe el afuera y el adentro de la obra, sino que ambos coexisten, se permean y se remiten mutua y permanentemente el uno al otro. Además de los elementos centrales que ya vimos del sociotexto, está el incipit, que es del que les estuvo hablando la compañera. El núcleo del sociograma. El núcleo del sociograma puede ser un estereotipo, un personaje emblemático, también o puede ser también un cliché cultural. En el texto, el sociograma tiene las funciones de asegurar la coherencia, que es relativa del relato y de su sistema de imágenes. En el núcleo de un sociograma es la parte más visible de él y puede estar representado por un lugar, por ejemplo América, o por un personaje que puede ser Pancho Villa, por una imagen de la Virgen de Guadalupe, por un lema Tierra y Libertad, por un hecho histórico, la Revolución Mexicana, por una fecha determinada, 1 de mayo, por una idea abstracta que es el amor. Además, el núcleo del
sociograma, como ya se los mencioné, de que puede ser un estereotipo. Un estereotipo puede ser como un lema, tierra y libertad, un enunciado emblemático, viva Cristo Rey, un personaje individual, que puede ser Francisco o Pancho Villa, como ya lo había mencionado. Generalmente, el núcleo de un sociograma puede detectarse por su repetición o su redundancia en el texto. Es como el iceberg que emerge a la superficie mientras su cuerpo subyace a ella. La sociocrítica busca primero definir la forma del texto de ficción, la estructura formal del texto, para preguntarse después a qué tipo de estructura social corresponde el resultado de la forma. El análisis parte del texto hacia el contexto. La sociocrítica analizará la organización interna de los textos, sus sistemas de funcionamiento, sus redes de sentido, sus tensiones, pero también la encuentra en el texto de discursos heterogéneos y contradictorios. Estas son algunas de las afirmaciones que hizo Duchet acerca de la sociocrítica. También consigue el texto como un volumen formado por dos caras distintas. De un lado está la diégesis, en la que el crítico tratará de buscar el trayecto de sentido, la manera en que se organizan los encadenamientos de ideas. No interesan los signos en sí, sino las relaciones que tienen entre sí los signos. Además, la sociocrítica interroga lo implícito, los presupuestos, lo no dicho, lo no pensado, los silencios del texto y la fórmula de la hipótesis de lo inconsciente social del texto dentro de una problemática de lo imaginario. Aquí estamos más detallados en lo que la sociocrítica interroga. En lo implícito está el solapamiento de la historia con otra historia. En los presupuestos, la decadencia del personaje histórico, de la ideología imperante. Y es que Claude Duchet resalta el carácter plural de la ideología, afirmando que no existe una sola ideología, sino ideologías, es decir, maneras de pensar y vivir una relación con lo social, en última instancia con las relaciones de producción. Porque como toda ideología es móvil, plástica, contradictoria, dividida, y esta debe distinguirse en ella niveles, o sea, en ideología. También está lo no dicho, lo que se omite de forma deliberada, los silencios del texto, personajes presos, no reconocidos, personajes periféricos, pero centrales para la historia. Lo no pensado es lo enmarcado gracias a metáforas u objetos sin valor aparente. Formula la hipótesis de lo inconsciente social del texto dentro de una problemática de lo imaginario. Bueno, esta ha sido mi participación. Muchas gracias.